¿Qué tienen en común la resurrección de nuestro Señor, Moisés en la montaña y Esther buscando su rey? La ofrenda de las primicias, así es, la profecía de las primicias. Vamos a hacer todo tipo de conexiones bíblicas, así que quédate conmigo mientras descubrimos todo el camino de regreso a la época de Moisés, lo que significaba en el primer siglo y lo que significa para nosotros hoy, justo después de esto. Hola a todos, soy Jim Selly de Ministerio Pasión por la Verdad y bienvenidos a la transmisión de hoy. Hoy vamos a continuar nuestra serie sobre el calendario profético de Dios. Esta es la profecía de las primicias, todo sobre la fiesta de los primeros frutos. De hecho, es solo un día, pero vamos a discutirlo y cómo fue profetizado por más de 1000 años que el Mesías iba a salir de la tumba después de 3 días y 3 noches y nadie tenía idea de que estuvieron ensayando durante 1400 años para la llegada de su propio Mesías. Y eso es exactamente en lo que nos vamos a sumergir. Así que a medida que nos adentramos en esta tercera fiesta del calendario profético de 7 fiestas de Dios, esta es probablemente una de las más emocionantes sin lugar a dudas, mientras que el Pesaj trata solo con la noche del Cordero de Pesaj, donde Cristo fue sacrificado, el Cordero fue sacrificado por todo Israel, el éxodo de los israelitas saliendo de Egipto, siendo simbolizado de salir de la esclavitud del pecado y el faraón siendo conectado a Satanás mismo, que nos tenía bajo su poder con el pecado y estando en su jurisdicción, Dios nos liberó en el Pesaj. Luego fue puesto en la tumba durante la fiesta de panes sin levadura, donde cada israelita por 1400 años iba a su casa y se deshacía de todo lo que tenía levadura. Todo lo que tenía levadura tenía que ser puesto en pausa. ¿Por qué? Porque la levadura representa el pecado, representa el orgullo, representa el ego, representa a Satanás mismo y lo que lo llevó a ser engreído y exaltarse y finalmente ser derribado. Y así es un gran recordatorio no solo de sacar el pecado de nuestra casa, sino de comer pan sin levadura, que es sinceridad y verdad. 1 Corintios capítulo 5 versículo 8 es la palabra de Dios, es la humildad, es pensar más de los demás que de nosotros. Y ahí Yeshua, Jesús, fue puesto en la tumba justo al comienzo del día de la fiesta mayor, del primer día de los panes sin levadura, que era una fiesta de 7 días. Entonces, el primer domingo después del Pesaj, no importaba qué día cayera Pesaj, podía haber sido un lunes, podía haber sido un jueves, incluso un viernes, pero era el siguiente domingo después del sábado que comienza la fiesta de las primicias y el comienzo de la cuenta de lo que se llama el Omer. Todo el camino hasta los 50 días de Pentecostés, del cual hablaremos en la próxima serie. Así que ahora vamos a sumergirnos en esta fiesta y descubrir toda la riqueza que nos hemos estado perdiendo como creyentes durante tantos milenios. Comencemos en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 7, donde se habla de la fiesta de los panes sin levadura, de los cuales la primicia normalmente cae justo en el medio, y dice esto en el versículo 17. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y así vamos a hablar de las primicias y cómo se conecta con la profecía, cómo se conecta con la predicción de la resurrección del Mesías y luego en última instancia, ¿por qué no estamos celebrando esto hoy? ¿Qué hizo el enemigo para apartar nuestros ojos del premio del calendario de Dios y ponerlos en el calendario romano del hombre? Así que vamos a sumergirnos rápidamente en el Nuevo Testamento y mostrarles la conexión inmediata entre las primicias y Yeshua, Jesús. Me gusta llamarlo por su nombre hebreo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, lee esto conmigo, dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre es la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esta es una escritura increíble porque el autor está haciendo una conexión muy obvia con la fiesta de las primicias, porque resucitó de entre los muertos precisamente en este día de fiesta en el calendario profético de Dios. Todo comienza en el Pesaj, con lo que la mayoría está familiarizado, como dije en enseñanzas anteriores, que el Cordero de Pesaj fue crucificado, fue asesinado,
debería decir precisamente a las 3 de la tarde, en el preciso momento en que nuestro Señor fue crucificado y tuvieron que bajarlo de la cruz antes de esa noche. ¿Por qué? Porque empezaba el Shabbat. Y aquí fue donde nuestros amigos romanos cometieron su error. Es que vieron la palabra Shabbat y creyeron que eso tenía que ver con el sábado, porque el sábado es el Shabbat bíblico, no es el domingo. Y ellos pensaron, bueno, eso significa que él murió un viernes. No sabemos cómo vamos a sacar 3 días y 3 noches de esto, pero el texto es claro, dice que tenían que bajarlo de la cruz porque comenzaba el Shabbat. El problema es que no conocían la parte delantera del libro, como me gusta llamarlo, en la Torá, en la ley de Dios, deja muy claro que el primer día de los panes sin levadura es un Shabbat especial, es un Shabbat alto, además del Shabbat regular. Y así ese año Yeshua muere un jueves por la tarde. Lo ponen en la tumba esa noche, el viernes es un Shabbat alto, el sábado es el Shabbat semanal regular, y por eso tienes la noche del jueves, viernes, la noche del sábado, y luego precisamente en la mañana del domingo, en la cuarta vigilia, según Marcos 16, versículo 9, sabemos con certeza que resucitó entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque la palabra griega para madrugada es proi, y proi literalmente significa la cuarta vigilia de la noche. Por lo tanto, sabemos que no resucitó el sábado por la noche, no resucitó el domingo a las 2 de la mañana ni a una hora cualquiera. Lo más probable es que resucitó justo al amanecer, a las 6 de la mañana del domingo. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que el sumo sacerdote había tomado la gavilla de la tierra la noche anterior y está de pie ante Dios, agitándola ante el Señor, pidiendo una gran cosecha en el otoño. Piensa en el significado profético de esto, señoras y señores. Durante 1400 años, ellos tomaban una hoz, una gran multitud iba con ellos el sábado por la noche, justo al final del Shabbat, cuando caía el sol, cortaban la cebada del suelo que ya había sido marcada con un pañuelo carmesí y la unían en una gavilla y luego la guardaban justo hasta el amanecer del domingo por la mañana, porque la Torá dice que tenía que ser ofrecida al día siguiente del Shabbat. Así que durante el día, después del Shabbat, justo cuando el día está comenzando, justo cuando el sol está amaneciendo, están tomando lo que ya fue cortado de la tierra y lo están ofreciendo ante el Señor, pidiendo una gran cosecha en el otoño. Están dando gracias al Señor porque dice Dios, antes de comer de cualquier pan que yo os dé de la tierra, me traeréis una gavilla como ofrenda de acción de gracias. Dadle a Dios su primicia primero, luego podrán tener todo el resto. Estamos hablando de una sola gavilla. Pueden tener todo el resto de los campos de cebada, pero el punto que estoy haciendo es, piensa en las ramificaciones de esto, que el sumo sacerdote está haciendo esto y Yeshua, Jesús, está resucitando de entre los muertos, pidiendo una gran cosecha en el otoño. Mira esto en Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice esto. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verás, antes de que comience el año, antes de que se haga una sola cosecha, antes de que alguien se lleve algo a la boca, la cebada tiene que ser entregada a Dios primero. Es la primicia de todo lo que vendría después. De la misma manera, Jesús, Yeshua, viene de la tierra y Él es el primogénito. Esta es una conexión con Adán. Verás, Adán literalmente en hebreo significa sangre divina. Y es por eso que Yeshua es llamado el segundo Adán. Es porque Él viene directamente de Dios como la sangre divina. Y es por eso que nadie puede pagar por el pecado de Adán, a menos que seas como Adán. Debes tener sangre divina. Nadie con sangre corrupta podría morir por Adán. Y porque toda la humanidad estaba en Adán como un efecto dominó, cuando Adán pecó, todos nacieron en pecado. Por lo tanto, Adán está esperando que su pecado sea pagado. Entonces, cuando la sangre divina viene de Dios y es derramada y paga por el pecado de Adán, retroactivamente, como las fichas de dominó, toda la humanidad que está en Adán entonces queda limpia si aceptamos ese pago. Y ese es un gran sí, y eso es básicamente el Evangelio en resumen, pero lo que quiero mostrarles es esto. Entremos en algunas profecías geniales porque ya estamos haciendo todo tipo de conexiones. Vayamos al capítulo 23 de Levítico en las instrucciones, donde la Torá dice exactamente cómo celebrar esta fiesta. Mira esto, dice
el día que ofrezcáis la gavilla, versículo 12, sacrificaréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda que se quema con olor gratísimo para el Señor, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Increíble. Ahora, si no estás familiarizado con cómo se ve esto, lo que realmente está pasando aquí es una cena con el rey. Mira todos los elementos que se requieren para esta ofrenda de primicias. En primer lugar, tienes un cordero completamente quemado sin que quede nada. De la misma manera, Yeshua fue la ofrenda del cordero, fue la ofrenda de Pesaj y no sobró nada. No sobró ni un solo pellejo, fue 100% muerto y 100% resucitado de entre los muertos. Luego tienes la harina para los panes sin levadura, el doble de lo habitual. Normalmente solo habría esta cantidad, pero las escrituras dicen que hay que dar el doble en la ofrenda de las primicias. Creo que esto es profético conectado con no es solo para una persona, es una cena para dos. Mira esto, lo siguiente es el aceite. Dios requiere que el aceite sea parte de esta ofrenda. El aceite es para ungir al rey, representando la voluntad de Dios y la llenura del Espíritu Santo. El aceite se usaba en la antigüedad para múltiples cosas, pero lo más profético era para ungir a los reyes. En un nivel muy práctico, los pastores tomaban el aceite, lo vertían sobre la cabeza de las ovejas y cubrían las orejas, y el aceite mismo les protegía las orejas de que cualquier mosca o insectos que quisiera entrar en las orejas. Belcebú, el señor de las moscas, está constantemente hablando en nuestros oídos, y es el aceite de Dios, es la unción de la palabra del Señor que protege nuestros oídos de ese ruido del enemigo que está constantemente queriendo entrar en nuestra cabeza. Por último, escucha esto. Dios dice, necesito un hin de vino. Quiere vino, que simboliza la finalización del pacto. Es la sangre del cordero la que trae la culminación, la consumación del pacto, y representa, por supuesto, su sangre. Así que dentro de esta ofrenda hay literalmente una comida. Tienes el cordero, tienes el pan, tienes el aceite, tienes el vino, y todo está conectado. Ahora bien, ¿dónde más vemos este mismo escenario donde hay una cena con el rey y luego hay un escenario de 3 días y 3 noches? Vemos esto en el libro de Esther. Vamos a verlo, capítulo 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. Entonces ella tiene 3 días, 3 noches y luego una cena con el rey. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos a Yeshua muriendo en la cruz en el Pesaj, y luego 3 días y 3 noches después es la ofrenda de las primicias, donde se sirve la cena con el rey. Es exactamente el mismo escenario. Es absolutamente asombroso que Esther tuviera alguna idea de lo que estaba pronosticando cuando pidió 3 días y 3 noches de ayuno, porque iba a la corte del rey y ella iba a vivir o a morir dependiendo de su ¿qué? De su gracia. Y así lo que pasa es 3 días y 3 noches después estamos viniendo ante nuestro rey. Y o vamos a vivir o vamos a morir. Y todo va a depender de la sangre y de nuestra audacia para venir ante el trono con la sangre del cordero. Echemos un vistazo al capítulo 19 de Éxodo. Esto es otro increíble momento profético conectado con la resurrección, conectado con Yom HaBikurim, el día de las primicias. Éxodo capítulo 19, versículo 10, léanlo conmigo, dice, el Señor le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Ves la conexión profética ahí? Que hace miles de años, 3400 y pico, Dios, Yahvé, baja y le dice a Moisés, mira, dile al pueblo, prepárense para el tercer día, porque en ese tercer día me voy a revelar ante el pueblo. A ti me he revelado, pero me voy a revelar a la vista de todo el pueblo. ¿Y qué sucedió? 3 días, 3 noches, como estando en el vientre de la ballena con Jonás, Yeshua resucita de entre los muertos y luego se revela en su verdadera forma de quien realmente era a través del resto de Israel en ese tiempo.
Increíble. Ahora, todo esto sucede el 17 de Nisan. Esto es cuando eran los primeros frutos en el primer siglo. Sucede que es el 17 de Nisan. Ahora, eso cambia cada año, pero en este tiempo fue el 17 de Nisan, en el año en que Yeshua murió. Vamos a ir a través de las escrituras para mostrarte increíbles imposibilidades matemáticas de que estas cosas asombrosas sucedan el 17 de Nisan. Ahora, antes de hacerlo, casi cada vez que menciono números, porque la gente ha sido programada para creer que de alguna manera los números son paganos, que de alguna manera esto no es de Dios, pero escuchen, Dios es el maestro matemático. Él es quien inventó los números. Él es quien dice: como 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Él hace esas conexiones simbólicas usando matemáticas y números, porque Dios es un increíble orquestador de todo lo preciso en el universo. Y solo quiero mostrarte algunos de ellos que están relacionados con el 17 de Nisan de ese año. En Génesis capítulo 8, versículo 4 descubrimos que el arca de Noé aterrizó en el monte Ararat el 17 de Nisan. Mientras Yeshua resucita de entre los muertos el 17 de Nisan, Noé descansa en el arca, y los 40 días de lluvia y la tribulación que estuvo dentro del arca, agazapado en la oscuridad, finalmente se convirtió en luz ese día. Increíble. Éxodo capítulo 3, versículo 18, habla de Israel cruzando el Mar Rojo. En este día, el 17 de Nisan, es cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Piensa en las conexiones aquí. Yeshua resucita de entre los muertos el 17 de Nisan, liberando a su pueblo del Egipto profético del pecado y la esclavitud. Y Dios está liberando a su pueblo de una vez por todas, llevándolos más allá de los atrios exteriores de Egipto y dentro del lugar santísimo, del agua del vientre de la palabra de Dios, y al otro lado se volvieron verdaderamente libres. Es una conexión asombrosa. Josué capítulo 5, vemos que Israel cruzó el río Jordán, y fue en este día, el 17 de Nisan, que los israelitas comieron de la tierra, un pan de la tierra por primera vez. Hasta entonces habían estado comiendo maná. Piensa en las conexiones proféticas de eso. Es que hasta ese momento el hombre había estado comiendo pan normal. Es al revés, habían estado comiendo pan normal hasta ese momento, pero el día 17 de Nisan, cuando en el año que nuestro Señor resucitó de entre los muertos, por primera vez desde el Éxodo, el maná del cielo estaba disponible para todos. Así que por primera vez el 17 de Nisan, Yeshua, el pan de vida, que vino de un pueblo llamado la casa del pan, eso es lo que significa Belén, es Beit Lehem, casa del pan. Yeshua, nacido en la casa del pan, está diciendo: yo soy el pan de vida, el que me come nunca más tendrá hambre. Y el día en que resucitó de entre los muertos fue el mismo día en que los israelitas comieron del pan de la tierra del que él acababa de salir. Increíble. Y por último, pero no menos importante, 430 años antes de que salieran de Egipto, entraron en Egipto el 17 de Nisan, según el capítulo 12 de Éxodo. Increíble. Entran y salen en la misma semana, cruzando el Mar Rojo en el mismo día que cruzaron a Egipto 430 años después. Están ocurriendo tantas cosas proféticas que me atrevería a decir que debemos prestar atención a este día. Este día tiene un significado profético. Hay una gravedad aquí, hay un peso aquí, hay algo que Dios quiere que veamos. Hay una razón por la que resucitó ese día. No fue porque era domingo por la mañana, no era domingo, ni es por eso que Dios quería que resucitara. No tenía nada que ver con la fiesta pagana romana del Día del Sol, el día que todos los paganos adoraban al dios Sol. Tiene que ver con esto que estaba en su calendario, solo que casualmente ocurrió en domingo, pero este día era llamado el día después del Shabbat. Esta era la ofrenda de las primicias. Por eso era tan significativa. Esto había sido practicado y ensayado por 1400 años,
y los israelitas nunca lo vieron. Se lo perdieron completamente. Cuando Él resucitó de entre los muertos, nunca hicieron la conexión. Sería mucho más tarde que los discípulos mismos que no hicieron la conexión finalmente harían la conexión de que Él es la ofrenda de las primicias, Él resucitó en las primicias y lo fijarían en lo que hoy llamamos los evangelios, en las escrituras. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades matemáticas de que todo esto ocurra en un solo día? Bueno, en realidad hay un matemático profesional que calculó esas probabilidades. Su nombre es Robert Fayet. Él es un ex ingeniero nuclear y ganador del Premio Nobel de Matemáticas y calculó que todas las posibilidades de que esto ocurra en un solo día, el 17 de Nisan, fue una en 783 cuatrillones. Ahora, eso es 783 con 3, 6, 9, 12, 15 ceros después de esto. Virtualmente imposible es lo que yo diría en terminología simplista. Yeshua viene y muere y resucita de entre los muertos el mismo día que Noé abre la escotilla y aterrizan en la tierra seca y todas estas cosas suceden. Asombroso. Ahora, hablemos de esto. Hablemos de lo que significa para nosotros, porque sabemos lo que significaba para ellos. Lo hicieron cada año durante 1400 años. Sabemos que en el primer siglo eso fue escrito para los primeros creyentes para celebrar la resurrección de su Mesías. Y ellos lo hacían el mismo día que Él resucitó el año anterior, que no era la Pascua romana, eso no se había inventado todavía, era una fiesta pagana de los romanos que vendría cientos de años más tarde, que cambiaría el día de Pesaj y cambiaría el día de la resurrección para que los ciudadanos romanos que estaban acostumbrados a celebrar la Pascua serían más fácil para ellos convertirse al cristianismo. Eso sucedería cientos de años después, pero el cristianismo auténtico de los primeros siglos, incluso en el principio del siglo III, se encontró siguiendo los pasos de los discípulos. Y todo eso tiene que ver con el calendario profético de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Fíjate en esto. 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Tenemos a Pablo diciéndole a una iglesia gentil que guardara la fiesta de los panes sin levadura, que incluiría el Pesaj, los panes sin levadura y las primicias. Observen esto, léanlo conmigo. Dice en el versículo 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de Pesaj y de los panes sin levadura. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí siempre se me ha dicho toda la vida que estas fiestas son fiestas judías. Bueno, entonces, ¿por qué Pablo recomienda a la iglesia gentil que las guarde? De hecho, no es solo él quien les reprende. Esto presupone que ellos siempre la han estado guardando. Y esto no son solo judíos, son gentiles que se están salvando, que están guardando la fiesta de Pesaj para recordar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Están guardando los panes sin levadura, están sacando la levadura de la casa, están en simbolismo recordando lo que Yeshua hizo y lo están conmemorando tal y como lo harían con un cumpleaños y un aniversario, como mucha gente lo hace con la Navidad, recordándose a sí mismo el nacimiento de Cristo, aunque Él nació durante la fiesta de Sukkot, pero esa es otra historia. Te animo a que veas cuándo nació realmente Jesús si estás interesado en esta pregunta. Pero volviendo al tema que nos ocupa, todos los primeros creyentes estaban en el calendario de Dios. No sería sino hasta el siglo IV cuando el pontífice romano vino y cambió el calendario de Dios porque no le gustaba al pueblo judío y no le gustaban los primeros cristianos judíos en absoluto. Hizo unas concesiones y lo cambió y mezcló el calendario pagano con el calendario original de Dios y salió un calendario totalmente nuevo que tenemos hoy. Y así tenemos a Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto, guarden esta fiesta. Esto por defecto significa que todas las fiestas estaban siendo celebradas, estaban en el calendario de Dios, estaban en sincronía con el Señor. Ahora, muchos de nosotros hemos aprendido que son fiestas judías, pero ese no es el caso en absoluto. Incluso mis amigos judíos, a veces puedo verlos comentando, diciendo, son fiestas judías. No, no lo son. No lo son en absoluto. Lean la Biblia, dice claramente en Levítico 23, que habla acerca de las fiestas, dice, habló el Señor a Moisés y le
dijo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Dios dice: nadie es dueño de mis fiestas. Este es mi calendario. Estas son mis fiestas que instituí en el jardín. Cuando puse el sol, la luna y las estrellas en el cielo, las puse allí como señales y estaciones. Y esa palabra hebrea para estaciones no es primavera, verano, otoño o invierno. Son las Moadim, son las fiestas señaladas del Señor. Es el calendario de Dios. Todo el universo está establecido para que supiéramos cuándo encontrarnos con Él, porque ellos pronosticarían la primera y segunda venida de su Cristo. Y ahí es donde estamos hoy, amigos míos. El plan original de Dios era que cualquiera que fuera llamado hijo de Dios sería invitado a formar parte de su calendario para reunirse con Él en los días que Él prescribió. Ahora, sé que emocionalmente todos estamos conectados a nuestro propio calendario, pero al final del día no se trata de nosotros, no se trata de nuestras memorias, no se trata de defender nuestros credos, se trata de hacer cosas de la Biblia, de la forma de la Biblia, y dejar que el Espíritu de Dios penetre en nuestro corazón para que regresemos a la humildad de simplemente seguir a Dios en la manera que Él lo prescribió. Mira esto, y terminaremos con esto. En Efesios capítulo 2 dice esto del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, está hablando con los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Así que antes de Cristo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué está diciendo? Está hablando a los gentiles. Les está diciendo: miren, ustedes una vez estuvieron fuera del pacto de Israel. Ustedes no podían ser parte de la ciudadanía de Israel, pero a través de la sangre de Cristo, ahora se les permite ser parte de la comunidad de Israel y ahora son parte de los pactos de la promesa. Y el calendario de las fiestas era parte de los pactos de la promesa que la iglesia romana nos despojó. Por eso dice en el versículo 19: ahora pues ya no sois extranjeros ni forasteros, que es otra palabra para gentiles. Por eso dice: no hay judío ni gentil, esclavo ni libre. Ya no son gentiles, sino conciudadanos de la casa de Dios. Son ciudadanos soberanos de la compañía de Dios y de su eclesía. Y Él la llamó Israel. E Israel significa simplemente los que luchan con Dios, que gobiernan con Dios. Y si el Espíritu Santo ha estado trabajando en ti para ir más profundo y más lejos y para ir más allá en la amplitud de tu relación con Él, entonces que se sepa este día que si no estás familiarizado con el calendario de Dios, este es uno de los pasos iniciales para entrar en sintonía de una manera más profunda e íntima. Voy a sugerirles que, al igual que los primeros creyentes del primer siglo, tanto judíos como gentiles, conectados juntos, estando celebrando la resurrección de nuestro Señor y su muerte y sepultura y resurrección a través del Cordero de Pesaj, a través de la fiesta de los panes sin levadura y la resurrección en las primicias y el Espíritu Santo que desciende en el Pentecostés, en hebreo Shavuot, creo que debemos estar en el calendario de Dios también. Y yo creo que si tú te conectas con esto, si el Espíritu Santo está encendiendo algo en ti para que vayas más allá de los antepasados protestantes y las tradiciones y doctrinas de hombres que fueron pasadas a nosotros de la iglesia romana, que influyó nada más que paganismo y concesiones para que más personas pudieran convertirse a Cristo, pero en el proceso de las concesiones perdimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y creo que ahora es el momento de que volvamos a hacer las cosas bíblicas de la manera de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se ve eso? Bien, habían dos métodos de contar en el primer siglo de cuándo contar para el festival de Shavuot. ¿Cómo se hacía eso? El método fariseo era contar el día después del primer día de los panes sin levadura. Así que el segundo día de los panes sin levadura, el 16 de Nisan, siempre serían las primicias. Pero de acuerdo al método de conteo de los saduceos, ellos siempre creyeron que la escritura era simple y clara, de que el día después del Shabbat es el día en que comienzas a contar el Omer. El día en que empiezas a contar hacia Pentecostés será el primer día de las primicias. Ahí es cuando se supone que las celebras. Y tomaban el Shabbat como algo muy literal, que es el único Shabbat que tienen, es el sábado, es el séptimo día de la semana. Y ese es el método de conteo que usamos hoy. El judaísmo tradicional de hoy, en su calendario, celebran Pentecostés en un día diferente, porque usan el método de conteo fariseico original que nosotros elegimos no usar.
Yeshua resucitó de entre los muertos el 17 de Nisan de ese año y fue en domingo, y creemos que esa es la manera, exactamente el día correcto para celebrar la fiesta de las primicias. Antes de la creación de los cielos y de la tierra, estas fechas ya estaban escritas antes del tiempo y su simbolismo era seguro y concreto. El día de la resurrección sería la tercera fiesta. Imagínate, la tercera de su calendario de 7 fiestas, y se supone que todos nosotros estemos en ese calendario. Dios cumplió las primeras 4 de acuerdo a la primera venida de su Hijo, y eso significa que debemos recordarlas y pasar esta memoria a nuestros hijos e hijas celebrando la resurrección a través de la fiesta de las primicias. Los animo a que cuando todo llegue a su fin, reconozcamos que la fiesta de las primicias tiene que ver con la resurrección de Cristo. La profundidad de las escrituras están ahí para apoyarlo. Y entonces Dios dice, esta es una de las fiestas de peregrinación. Mira esto en Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 16. 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta solemne de los panes y levadura, en la fiesta solemne de las semanas, esto es Shavuot, de lo que llamamos Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Al final del día, cuando el sol se pone sobre este tema, esta es una fiesta crítica, no solo porque Yeshua se convierte en las primicias y Él dio su vida entera. Él dice, a cambio ustedes deben venir ante mí durante este tiempo y no vengan ante mí con las manos vacías. Este es el momento en que hacemos una ofrenda ante Dios. Este es el momento en que sembramos en el reino de Dios. Este es el momento en que miramos las vidas de las personas que nos rodean y les damos de comer el pan sin levadura de la sinceridad y verdad. Buscamos maneras para servir, oportunidades para matar nuestro ego, nuestro orgullo, sacando la levadura de nuestra casa. Es un ensayo conmemorativo simbólico, un recordatorio de que Dios envió a su Hijo unigénito para que pudiéramos vivir, y ahora tenemos la oportunidad de dar a los demás, tenemos la oportunidad de sembrar en el reino de Dios y en el ministerio ante el reino de Dios. Tenemos la oportunidad de ver la diferencia en la vida de las personas y salir de nosotros mismos y aferrarnos a todo tan fuerte y dar libremente. De lo que Dios te ha dado libremente, da de regreso a Él en el reino. Ese es el principio de la ofrenda de las primicias. El momento en que Noé aterrizó en el monte Ararat fue el momento en que dio al mundo todo lo que Dios le había dado. Todos los animales, todo lo que Dios había puesto en ese barco fue sembrado en la tierra y la tierra fue repoblada. Déjenme hacerles una pregunta, amigos míos. ¿Qué están sembrando en la tierra en este momento? ¿Qué estás sembrando en tu familia, en tu cónyuge, en tus hijos, en tu vecindario, en la comunidad? ¿Qué estás haciendo para crecer? ¿Cuál es la ofrenda de primicias de tu vida que puedes señalar ahora mismo y decir, esto es lo que estoy haciendo para ser un activo para el reino de Dios? Las fiestas son increíbles. Hemos pasado por Pesaj, hemos pasado por panes sin levadura, hemos pasado por Mereshit. La próxima será la última de la primera serie de fiestas de primavera del Señor. Será la fiesta de Shavuot, la profecía de Pentecostés. Hablaremos de eso la próxima vez, amigos míos. Soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad y los veré en el próximo video.